¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Lo hemos tenido aquí muchas veces para tratar de entender cómo funciona la institucionalidad política en determinadas situaciones. Y una de esas situaciones es, por ejemplo, cuando ya ha pasado más o menos 2 o 3 meses de la instalación de un gobierno. Y tenemos aquí al profesor Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Hugo, por estar una vez más aquí. A ver si que podemos darle a lo que ha sido del gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Qué te ha parecido correcto, incorrecto, cosas que hayan generado de alguna manera problemas? Porque ¿para qué estamos con cosas? Hasta en la casa uno muchas veces, por muy gobernante que se crea, no funcionan mucho las cosas. Efectivamente. A ver, en términos generales, yo te diría que la evaluación que uno podría hacer, siendo yo una persona más ligada a la centro derecha que a la centro izquierda, no es una evaluación tan mala, porque podemos ver que se trata de un gobierno que sí está dispuesto a conversar y que sí está dispuesto a buscar acuerdos con los más moderados. O sea, es un gobierno que, por decirlo así, ha girado desde posiciones de principio o muy fundamentalistas hacia posiciones más políticas. Y eso es valorable, o sea, que no sea el gobierno el que esté levantando el tema de los latidos del corazón y de restituir el discurso sobre el aborto nuevamente, que sea el gobierno el que esté preocupado de entrar en la discusión con temas políticos antes que con temas de la llamada batalla cultural. Yo creo que eso es valioso de por sí. Ahora, si uno va más a los detalles, por supuesto que hay matices. Sí. O sea, la instalación son más o menos, para dimensionar el problema, son más o menos 300 secretarios regionales ministeriales, de los cuales ha caído como un 10%, por distintas razones. Creo que revela una cierta improvisación. Ahora, no es malo que a las personas que no cumplan con los requisitos se las saque al vuelo, digamos. Y en eso el gobierno ha estado bien, pero mal en haber escogido un 10% de personas inaptas. Ahora, déjame hacerte una pregunta ahí. ¿Por qué razón se produce esa mala elección de personajes? Porque lo hemos visto en el gabinete. Sí. O sea, algo que se supone el presidente que llega conoce perfectamente quiénes quiere que trabajen con él muy cercanamente. Y sin embargo, tuvimos renuncias antes de 1 mes y medio. Mira, ¿Cuál es la lógica de eso? Yo creo que hay dos tipos de lógica. Una es un asunto que es perverso respecto de todo el sistema político, que es que hay mucha gente, sobre todo de mando medio, y las seremías yo creo que entran dentro de ese nivel, digamos, que están dispuestos a todo con tal de poder vivir de la política o hacen sus carreras, digamos, pensando en el ámbito público. Es más frecuente en la izquierda que en la derecha, pero en la derecha también existe eso. Entonces hay mucha gente que anda rondando ahí, esperando que le den un cargo y a partir de compromiso, consigue esos cargos. Eso por una parte. Por otra, creo que los partidos, o el Partido Republicano es un partido muy nuevo. Tienen, por supuesto, algún contingente de la UDI, pero es menor. Entonces, la mayor parte del Partido Republicano son personas que sin experiencia política, por lo mismo tienen que aprender. O sea, aunque son más viejos que los del Frente Amplio, son nobles en el sentido de que están entrando en política recientemente. Ahora, un tercer ámbito del gobierno que creo que ha sido deficitario es el manejo de la reforma, de la reforma de la reconstrucción. Porque si bien es cierto que la reforma se va aprobando, no es menos cierto que muchos de esos cambios requieren mayorías más sustanciales. Y hubo parlamentarios dispuestos a prestar el voto, a dar el voto para un acuerdo más amplio, del PPD, por ejemplo, pero al final se los descartó. Y ahí yo creo que el rol negociador del ministro Quirós, que es el tesorero, por decirlo así, el ministro de Hacienda,
ha tenido demasiado protagonismo. Él debiera operar en conjunto, mucho más sujeto, digamos, al control político del gobierno. Y eso no ha ocurrido. Sí, ahí hay un punto súper interesante que tiene que ver con un gobierno que llega con su proyecto, por cierto, y tiene cosas muy importantes que hacer que tienen que ver con, por ejemplo, generar una situación de, por ejemplo, cobro de impuestos más baja. Tiene esta situación de la que estamos hablando ahora, que es, a ver, ¿cómo me consigo los votos para conseguir algo si es que de entrada la primera cosa que he propuesto ha tenido dificultades para ser promulgada? Y no hay que olvidar que la democracia tú tienes que tener los votos necesarios no solamente para promulgarla, sino que para mantenerla y apoyarla. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que tiene el presidente Kast después de bueno, primeros días? Sí, a ver, yo creo que la reforma se va a terminar aprobando, la reforma de la reconstrucción, pero ahí se abre una gran interrogante, porque ¿qué viene? Y ahí yo veo un cierto vacío, porque lo que va a venir probablemente son dos cosas. Por una parte, ¿qué va a pasar en materia de seguridad? Y ahí el ministro Arrau va a adquirir protagonismo y vamos a ver si lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajo efectivo, digamos, y real. Y lo otro que se le va a producir es la evaluación en el tema económico y de productividad. Y ahí yo me temo que si bien la reforma va a generar algún incentivo favorable a la productividad y probablemente mejoren los indicadores económicos, no hay que olvidar que nos encontramos en una crisis más bien sistémica. O sea, la productividad en Chile, y esto hay consenso, lo dicen de la derecha y de la izquierda, desde el año 2000 más o menos se estancó. Y de ahí viene decreciendo el nivel de productividad. O sea, la curva ascendente se estancó y ya no producimos más. ¿Y eso qué requiere? Requiere reformas muy profundas. O sea, tú tienes que meterle mano a la escuela, que en Chile es deplorable el estado en el que está. Tienes que meterle mano a la educación superior para fortalecer la educación técnico-profesional y tienes que meterle mano y ahí invertir mucho a ciencia y tecnología, que en Chile el gasto ahí es irrisorio comparado con los países más desarrollados. O sea, los países más desarrollados gastan del orden del 4, del 5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, y en Chile, en cambio, es de un 0, algo. Es plata, por supuesto, tú puedes mantener investigadores contentos con fondos y con todas esas cosas, pero yo me imagino, no sé, por la industria de los armamentos, la industria de construcción de buques, la industria de vehículos acorazados, qué sé yo, que es plata que tú gastas igual. Sería un ámbito en el cual la ciencia y la tecnología, por ejemplo, podría ser financiada a largo plazo y catapultarse a un desarrollo incipiente, digamos, industrial chileno. Ahora, no hay que olvidar, y esto nosotros lo repetimos aquí muy seguido, que estamos en un momento, pero tremendamente relevante en la historia mundial, que son los momentos de los cambios tecnológicos. Claro. Y en los cambios tecnológicos, normalmente lo que ocurre, si tú miras la historia para atrás, es que hay un grupo de gente que se adelanta y se hace experta o sabe cómo funciona primero el auto y ya. Y otros siguen en los caballos hasta que pasa un tiempo, pero ahí inmediatamente se genera una brecha de conocimiento entre las personas, no necesariamente por edad, no necesariamente por ideología, pero lo que sí ocurre es que tú empiezas a tener un problema que no tenías hasta hace muy poco, que es la nueva tecnología es imperativa, está llegando a todas partes del mundo, te está llegando a ti, y sin embargo no hay o voluntad o capacidad para poder educar a las personas en esas nuevas tecnologías. Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que el cambio de la inteligencia artificial no se lo ha estimado con la suficiente seriedad todavía. Nosotros estamos en este momento en un desempleo cercano al 10%.
Bueno, no sería extraño que el desempleo, si no se toman medidas preventivas, siguiera aumentando, porque hoy día la inteligencia artificial le está comiendo trabajo, ya no está reemplazando, por decirlo así, cajeros automáticos en los supermercados, no está poniendo, no está en eso. Hoy día le está quitando trabajo a los abogados, le está quitando trabajo, o sea, a trabajo más intelectual, por decirlo así, a lo que antes se llamaba el empleado y no el obrero. ¿Ah? La máquina tradicional le quita trabajo al obrero, la inteligencia artificial le quita al empleado, al abogado que trabaja en un estudio, al funcionario privado de una escala de mando medio, qué sé yo. Entonces, no me extrañaría que la cesantía aumentara. Ahora, ¿cómo tú combates esto? Yo creo que no estamos en condiciones actualmente, siendo realistas, de ser los que van a avanzar en la punta del nuevo proceso. Sería como pedirle a Chile que hubiera desarrollado la cadena de producción del Fordismo, digamos. No estábamos en esa situación y no estamos hoy día en esa. Pero en lo que sí estamos, yo creo, es en el momento y con las capacidades de destinar recursos, muchos recursos, a capacitación técnico-profesional en el manejo de inteligencia artificial y a áreas de desarrollo vinculadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, energía, por ejemplo, instalación de hardware y cableado, digamos. Y a partir de ahí también en el desarrollo de software, pero más acotado, de inteligencia artificial aplicada a Fuerzas Armadas, a inteligencia, las agencias de seguridad, Sí. a ciertas empresas, qué sé yo, donde tenemos bastantes avances como las comunicaciones, y así se podría paliar, digamos, y recuperar Ahora, el asunto. ahí hay un punto que pasó en todos los grandes cambios tecnológicos, pero no tenían la dimensión de este cambio. Y pasó. ¿Qué es lo que ocurría, lo que empezaba a ocurrir? Se te producía una brecha entre los que se metían a la nueva tecnología y los que se quedaban con lo clásico, y tú empezaste a perder eso. Pero ahora hay una cosa que yo le tengo bastante miedo que empiece a funcionar, el que se use la inteligencia artificial como excusa para cualquier problema que haya en cualquier lugar. Ah, no entendiste, tú no sabes, qué sé yo. Sirve pero paradito estoy viendo para personas que tengan respuesta fácil para por qué no crecemos. No sé. Bueno, es que sabéis que la gente simplemente no entiende la inteligencia artificial y por lo tanto es un problema nuestro, un problema de los chilenos somos medios tontos. Y la verdad es que, y aquí voy a la segunda parte de tu intervención, es cómo se vuelve a enseñar a todo un país que en un 70-75% ya está enseñado o está saliendo. A ver, yo creo que el argumento de que somos, por decirlo así, torpes en adecuarnos a nuevos contextos no es correcto. Basta ver que Chile es puntero en el mundo, digamos, o sea, estamos mejor respecto de países desarrollados, altamente desarrollados, en el manejo de tecnologías de las telecomunicaciones. Sí, claro. Y hay que decirlo, digamos, hay un acostumbramiento masivo, quizás exagerado, digamos, del manejo de estas tecnologías, que no siempre son fáciles, digamos. O sea, hoy día Chile es un país alfabetizado tecnológicamente. Digitalmente. Entonces, creo que la materia prima, por hablar en esos términos, está. Si lo que falta es un sistema educacional funcional a esas capacidades y un contexto o un ecosistema, como se dice hoy día, adecuado a esas capacidades. O sea, dicho en simple, hace 126 años, 125 para ser preciso, Francisco Antonio Encina dijo: en Chile consumimos como ricos, pero producimos como país pobre. Y eso se debe a que nuestra educación está orientada
a formarnos como personas cultas del estilo francés, así hiper sofisticado. Saber historia. Las humanidades, la literatura, qué sé yo. Y está bien, son importantes. Yo estudié Derecho y Filosofía. No estoy aquí hablando desde otra parte. Pero creo que la educación de la escuela y del liceo es una educación demasiado orientada a la especulación y no al gusto, a desarrollar el gusto por transformar la realidad. ¿Y eso en qué se desencadena? En que la mayor parte de los trabajos en Chile sean trabajos poco satisfactorios. Vendedor de centro comercial, digamos. Tú te imaginas, yo me imagino, digamos, que esas personas no gozan el día a día encerrados bajo una música rara, qué sé yo, y percibe la remuneración. ¿Cuánta gente no hay que percibe su remuneración más como una indemnización, digamos, por el daño causado, que como realmente el fruto de una capacidad transformadora en la que tú ves que estás produciendo? ¿Por qué los trabajadores de la minería siempre andan usualmente contentos? Además que les pagan bien en general, porque ellos ven que lo que hacen produce efectos. O sea, el manejo de tecnologías que hacen produce efectos. Entonces, generar educación para transformar la realidad es algo que nos falta y para lo cual la mayor parte de las personas están preparadas, digamos. Y hay que tener otro cuidado a propósito de eso, creo yo, tremendamente importante, que es no solo estamos en este cambio de nuevas tecnologías donde vamos a tener que empezar a aprender, sino que hay también esta reeducación que tú mencionaste, de tratar de hacer las cosas que tengan sentido para lo que se viene, pero hay otra cosa que es, bueno, la política. Y la política tiene para cualquier gobierno que acaba de llegar, como el del presidente Kast, cualquier error que haya en los cambios digitales o cualquier cosa que signifique perder empleo o hacer cosas por poner una máquina, bueno, va a ser de inmediato cargado, quien quiera que lo haga. Y por lo tanto, hay una forma todavía que no hace incompatible la visión que tiene uno de cómo ha funcionado, cómo funciona el ser humano y estas máquinas que llegan, que pueden ser muy rápidas, pueden saber muchas cosas, pero no le duele nada. Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que a Chile le ha faltado, históricamente hablando, capacidad al sistema político de reflexionar sobre sí mismo, de reformarse para la eficacia. Hoy día el sistema político, el sistema de tener veintitantos partidos, digamos, cada cual más insignificante que el otro, partidos indisciplinados, partidos donde cada parlamentarito, por hacer la cuña, es capaz de dejar un escándalo, digamos, no funciona. La burocracia estatal no es profesional. No es como la burocracia italiana, donde a pesar de que tú tienes cambios de gobierno antes, ahora no se ha estabilizado, pero tenías cambios de gobierno varios al año incluso, pero como la burocracia es profesional, el Estado italiano sigue funcionando, no hay problema. En Chile, en cambio, son hordas, son decenas de miles de funcionarios públicos que no tienen capacidad y que están ahí por ser amigos del partido. Claro, que entran con el gobierno de turno. Y que no saben nada. En Alemania, cuando cambia un gobierno, cambian 40 y tantos funcionarios. En Inglaterra, menos creo que son. En Chile son miles, decenas de miles quizás, si uno junta el sistema municipal con el sistema de gobierno. Y entonces, eso te impide, o sea, tú tienes una bolsa de gente que no sabe hacer lo que hace. Sería como tener una bolsa de gente en el sistema empresarial que no supiera hacer lo que hace, que no estuviera capacitada. Entonces, yo creo que ahí hay un punto en el que es clave modernizarse, porque cuando tú tienes trabajadores no capacitados, efectivamente, pues ahí son las tecnologías, son los modelos importados, digamos, los que terminan sustituyendo esa incapacidad. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Porque la culpa no es de esas personas buscan sobrevivir, digamos, por medios legítimos y ilegítimos, pero se les genera el ámbito para que lo hagan.
la culpa es de la izquierda y de la derecha. Mientras la izquierda siga hablando de pura moral y la derecha siga hablando de pura economía, pero no se preocupen del Estado, de la institucionalidad estatal y de cómo mejorar esa institucionalidad estatal, incluida la escuela que mantiene el Estado, incluida las universidades del Estado, incluido el gasto de ciencia y tecnología del Estado, incluida las Fuerzas Armadas y lo que se puede hacer ahí en ciencia y tecnología, entonces tú no tienes la conducción. En Chile, por ejemplo, uno puede decir el siglo XIX fue un siglo ascendente y el último gran ascenso fue el tren. La unión de Viña y Valparaíso, el cerro está cortado en dos la entrada a Viña, gracias al tren. En 1850 se cortó un cerro por la mitad y se hundió. En los puentes estos de fierro que uno ve para el sur todavía funcionan, bueno, gracias al esfuerzo de Balmaceda que construyó como 2000 kilómetros de línea de tren. Nosotros podríamos decir las tecnologías actuales y los caminos de desarrollo actuales tienen que ver con algo parecido, con quién construye la línea del tren hacia la tecnología actual y los nuevos sistemas productivos. Ahí hay un punto súper interesante que quizás está más en la esfera de, yo te diría, el periodismo, o más que el periodismo, de la información, de la comunicación pública, que es cómo transmites tú que estás haciendo lo correcto. Tú has prometido un montón de cosas, y yo lo he dicho varias veces acá, no existe nada tan poderoso como darte cuenta que allí donde no había un puente, de repente empieza gente a llegar, máquinas a poner, y se empieza a crear el puente. Y tú dices, oye, tenía razón, era verdad, se iba a hacer. Vamos a ganar 30 minutos por día. Bueno, ¿cómo se nota? ¿Cómo el ciudadano común y corriente nota que al gobierno le está yendo bien o le está yendo mal? Mira, es que yo creo que en Chile se maneja el nivel de la coyuntura nomás. Y esto aplica para todos lados. El mejor ejemplo es el tren Santiago-Valparaíso. ¿Quién no lo prometió? Piñera lo prometió y no cumplió nada. Boric lo prometió y no cumplió nada. O sea, desde el momento que lo prometieron, yo creo que ya sabían que no se iba a poder hacer. Tú necesitas operar en dos niveles. Uno es el nivel de la coyuntura, que por supuesto está bien operar en la coyuntura, porque si no se siente que no hay manejo de timón, pero otro es el nivel del largo plazo. Claro. O sea, cuando Manuel Montt gobernaba, pensaba en el Chile de los próximos 100 años. Por eso traía a un Andrés Bello, digamos, Prieto, Bulnes, Montt, qué sé yo, esos gobiernos. Claro, importaba inmigrantes. Bueno, traer gente que se incorpore al sistema, pero porque nosotros queremos incorporarlo y le estamos generando un espacio. Por ejemplo, en la escuela, como el nivel del profesorado es muy malo hoy día, por distintas razones, no quiero responsabilizar solo a los profesores, pero nuestro magisterio, el nivel está muy de abajo. Tú podrías traer profesores extranjeros de países similares, pero con mejores sistemas educativos. Pero falta esa mirada. No se meten en la escuela ningún sistema político. ¿Por qué? Porque eso, lo típico, reditúa a 15, a 20 años plazo. Bueno, pero yo creo que la gente no es tonta. Y si tú ves que hoy a tus niños los están educando mejor, aunque el país siga pobre comparativamente, pero tú sabes que en 20 años más eso va a redundar en mejores trabajos, en mejores capacidades productivas, tú eso lo valoras. Pues. Entonces yo creo que hay una ceguera de los gobiernos. Vamos a un ejemplo, a otro ejemplo probablemente más dramático. Si todos los médicos, enfermeras extranjeros que viven en Chile mañana no fueran a trabajar o Claro. durante toda la semana no fueran a trabajar, ¿cómo se afecta al país? No, por supuesto. O sea, yo creo que Hay muchos, por eso te digo. sobre todo pensando en que las tasas de natalidad se están reduciendo y no hay políticas públicas, como que agua va, digamos, se está extinguiendo la población chilena y a nadie le importa. Bueno, creo que eso mismo exige que las capacidades, la eficacia de los trabajadores haya que aumentarla. El sistema de salud requiere, claro, se sustenta en esos médicos extranjeros y yo creo que un sistema de educación bien apalancado se podría sustentar en profesores extranjeros. Pero a lo que voy, y creo que este mensaje es importante dejarlo, es que
es que lo que tú dices, o sea, esto que el puente se está construyendo, aunque se termine en 20 años más, digamos, aunque sea como este puente, el basculante que lo hicieron para cualquier lado, el puente a Chiloé, digamos, mientras tú veas que se comenzó a hacer, pero que se tiraron los fierros, que se tiraron las primeras líneas. Hecha de las palabras. Claro, aunque eso vaya a ocurrir en 20 años más, yo creo que eso genera memoria, genera compromiso, y a esos presidentes, curiosamente, no se los olvida. Sí. A Balmaceda tú lo puedes recordar por dos cosas, o por la revolución del 91 y su trágico final, o por algo más bonito, que son los trenes. Claro. Eso no se olvida, eso queda en la memoria profunda del país, digamos. Hugo Herrera, muchas gracias. Vamos a seguir conversando más adelante a ver cómo va. ¿Cómo sigue esto? Claro, cómo sigue, porque, bueno, no solamente hay que mirar diciendo las cosas malas, sino que también hay que traer a tiempo presente las cosas potentes que pueden estar pasando en un futuro cercano. Muchas gracias, Hugo, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.